Un poquito de seriedad, Companys, companyes, seguim? En aquesta segona taula, aquesta 31a escola d'estiu de la CON, parlarem de les noves eines legals i sindicals per intervenir a l'empresa, perquè la democràcia a l'empresa no es pot entendre sense dotar-nos de mecanismes de control a les delegades i als delegats per exercir la nostra labor de vigilància i per l'acompliment d'aquestes normatives laborals. Vivimos un hecho histórico, por primera vez una reforma laboral que avanza en derechos y que mejora la vida de las personas trabajadoras. En Comissiones Obreres lo sabemos, hem fet més de 60 assemblees arreu de Catalunya, ho sabem i ho hem explicat a la nostra gent i a la nostra no tan gent, perquè així com d'altres s'han quedat amb el titular, amb la part fàcil, que era la crítica, i això que no s'ha acabat de regular amb el text, el nostre sindicat, novament en soledat, ens hi queda la part complexa d'explicar, d'aprofundir amb els continguts y defensar allò amb el que treballem y amb el que creiem. Además de este hecho histórico, contamos con una reciente y avanzada normativa en materia de igualdad desde el 2007, con la Ley de Igualdad pasando por el Real Decreto Ley 6/2019, hasta los recientes Reales Decretos 901 y 902, que han supuesto medidas de transformación social muy potentes para avanzar en esta carrera hacia la igualdad real en la empresa y, por extensión, hacia toda la sociedad. Para hablar de estas herramientas, tengo el honor de presentar en esta mesa manchega a estas dos personas ponentes, por orden de intervención, con las que vamos a aprender muchísimo, estamos seguros, esta mañana. Francisco Paco Trillo Párraga, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, es profesor del Derecho del Trabajo en esta universidad y colaborador habitual de la Fundación 1 de Mayo. Además, miembro del Consejo Científico de la Fundación Europa de los Ciudadanos. Entre su extensa obra se encuentran las siguientes monografías y artículos: Lo público no se vende, se defiende, Construcción social y jurídica del tiempo de trabajo, Identidades y trayectorias laborales, Régimen jurídico de las horas extraordinarias, Flexibilidad y tiempo de trabajo, Consolidación normativa en un modelo improductivo y antisocial, Jóvenes trabajadores y ciudadanos. Bienvenido, Paco, y muchas gracias por tu participación en esta escuela. Carolina Vidal López, ya necesita poca presentación en esta casa. Ella es toledana, abogada y durante 22 años ha ejercido como abogada laboralista en la asesoría jurídica regional de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Hasta el 2021 ha sido la secretaria de Acción Sindical y Formación Sindical en Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha y actualmente, y desde el 12º Congreso de la Confederación, Carolina asume su primer mandato al frente de la Secretaría de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo. Tengo además el placer de compartir proyecto con esta gran mujer y la verdad es que en 9 meses de mandato hemos compartido ya muchos ratos. De hecho, esta semana la he visto más que a mi hija. Es un torbellino, es una de esas mujeres que se nota cuando está porque irradia ilusión en lo que hace. Es una mujer directa, con un fuerte liderazgo, de aquellos liderazgos de los que te seducen, de fuertes convicciones y una líder de consensos, me consta, y de gran militancia en las comisiones obreras. Sin más, no me enrollo, passo la paraula a les nostres ponències i ja esperant al final de les dues, que les farem seguides, obrir un torn de paraules i fer una mica de debat. Gràcies. Buenos días a todas y a todos y en primer lugar agradecer sinceramente la invitación a esta escuela de verano sindical en Cornellà que nunca no había conocido, pese a que hay muchos referentes sindicales y políticos. Voy a nombrar 3 nada más. Además de Estopa, me apunta Carolina, pero que no quiero dejar de mencionarlos por la amistad en unos casos y por la admiración también en otros, ¿no? El primero, sin lugar a dudas, es José Luis López Bulla, que es un gran amigo, pero también otros como Paco Rodríguez de Lecea o Javier Aristu, y siempre ha sido una referencia cultural, política y sindical para los del interior, que no somos de Madrid, sino que somos de La Mancha y que en algo, por tanto, también nos diferenciamos de los madrileños. Ella está ahora infectada, contaminada por su presencia más asidua en Madrid y, por tanto, ahí yo ya no hablo, no sé si hablo por ella también o solamente por mí. Bueno, a lo que voy. A mí se me ha encargado una cosa de la cual os anticipo que no sé si va a ser un desahogo mío o va a ser una participación que fomente el debate sobre la reforma laboral.
¿Por qué digo esto? Pues lo digo fundamentalmente porque de esta reforma laboral no se habla, no se ha hablado. Por supuesto, no estoy hablando de este foro, ¿no?, donde sé que efectivamente sí, pero desde el punto de vista ciudadano y político, el político quedó en aquel infausto momento de convalidación del Real Decreto Ley 32/2021, con una participación previa, un debate político previo, a mi modo de ver, completamente estéril, y ahora haré alguna referencia a ella, pero a partir de ahí, ni a nivel político ni a nivel ciudadano, ha habido un comentario de esta reforma laboral, ¿no? Que es una reforma laboral muy difícil, es muy difícil de entenderla, o a mí me ha costado mucho trabajo entenderla, y que quizá por eso, no sé si es un desahogo o es algo que debiera compartir con vosotros. En el peor de los casos, perdonadme, y siempre es un placer compartir este tipo de temas, ¿no? ¿Por qué digo eso? Bueno, pues digo eso seguramente porque es una reforma que lógicamente no ha podido gustar a todo el mundo, porque no era la reforma que ninguno de los agentes, de los actores que han participado del acuerdo social han conseguido alcanzar el contenido del acuerdo que a cada uno de ellos les hubiera gustado por separado, ¿no? Lógicamente eso hace que dentro de cada uno de los lugares, de las casas, ¿no?, de las 3 casas, haya habido críticas más o menos argumentadas, y hasta ahí bien, porque fomenta el debate, ¿no? Pero sobre todo porque es una reforma, y aquí es donde yo voy a incidir, es una reforma que se entiende y se analiza desde el punto de vista de los juristas del trabajo de forma equivocada mayoritariamente, porque intenta analizar uno a uno los cambios que se han producido en los distintos institutos jurídicos sin examinar la reforma laboral como un cambio de modelo. Y ese es mi planteamiento, es un cambio de modelo, 1, 2, con las diferencias que lo distinguen, ¿no?, de las anteriores reformas laborales, y 2, como diría un profesor, gran amigo, pero gran maestro también del derecho del trabajo, porque es una reforma que es como el manto, tejer el manto de Penélope, ¿no? No es una reforma acabada. Es una reforma que exige de tejedoras y tejedores, de vosotras y de vosotros, para que tenga recorrido, el mayor recorrido posible que pueda tener la reforma laboral. Sin duda, y esa creo que es un poco esa premisa y esa hipótesis de trabajo en la que vengo a compartir con vosotros. Iniciando con, voy a estructurar mi intervención en 3 partes, una breve caracterización de lo que es la reforma, lo que ha dejado la impronta reformista, podríamos decir, desde el año 84 en adelante hasta el 2021 prácticamente, con alguna excepción como el año 2006, y en último lugar explicar a grandes rasgos en qué consiste este proyecto laboral, que yo lo califico como reconstituyente, constituyente en el sentido de volver a constituir un proyecto de reforma de relaciones laborales democrático, profundamente democrático, y a su vez reconstituyente fundamentalmente de lo que se habla aquí, que es del principio democrático, tanto a nivel más general político como a nivel concreto dentro de las empresas. Básicamente esas son mis expectativas, y ahora solamente me queda defraudaros a todas y a todos. Empezando por el principio, entonces, breve caracterización. Fijaos, por primera vez, y esto creo que tiene mucha importancia, ha habido un debate más articulado entre los diferentes ámbitos de intervención de la normativa laboral, de la reforma de la normativa laboral en España, que tiene un cambio radical respecto a la reforma del 2010 y del 2012. No es la imposición que a través de la Troika se hace a los diferentes Estados miembros, especialmente a los países del sur, para que dicten en sus estados, concreten en sus estados los dictados de la Troika en materia laboral. No. Es precisamente un consenso de que efectivamente hay que cambiar el modelo de regulación laboral a nivel europeo, y eso se ha concretado lógicamente y se ha vencido, y esto me parece muy importante, políticamente, con una participación del Gobierno español que me parece realmente admirable, a través de ese componente 23 que todos conocéis y que incluía cuáles iban a ser los contenidos de la reforma laboral del año 2021. ¿De acuerdo? Entonces, tiene un primer valor político en esa dimensión europea, que es precisamente la de producir un cambio de acercamiento. Acordaos que, claro,
pesar de que se haya aprobado ahora la ley de la memoria, estamos en un proceso constante, decía Antoni en su presentación, de inmediatez y, por tanto, de desmemoria al final, porque tanta inmediatez al final nos lleva a la desmemoria. Pero acordaos que en el año 2010, precisamente, la batería se está agotando, está a punto de cerrarse, no pasa nada. Bueno, y si no hubiera cargador no pasaba nada tampoco, yo seguiría hablando, pero acordaos que era radicalmente el contenido de la reforma laboral, ¿no? Se hablaba de devaluación salarial, se hablaba del sindicato como un enemigo de la recuperación económica, como un obstáculo, y donde precisamente el actor sindical, el sindicato, estaba constantemente en la diana, ¿no? Bueno, de ahí hemos pasado a una situación donde, efectivamente, el actor sindical es un actor protagonista con las características españolas que ahora vamos a ver. El segundo ámbito, sin duda, es el ámbito nacional, ¿no? Lógicamente, el ámbito del territorio español, donde, lógicamente, el debate también ha sido un debate que hasta última hora no se ha tenido porque, efectivamente, las negociaciones han hecho que del acuerdo, del contenido del acuerdo, se conociese poco y de una forma muy controlada, ¿no? Y aquí sí que, relacionándolo con el ámbito autonómico, creo que el debate ha sido excesivamente pobre, ¿no? Que representa además cuál ha sido el proceso, ¿no?, de representación política del trabajo en este país desde hace mucho tiempo. No ha habido una capacidad, ¿no?, de representación política del trabajo. Hablo, lógicamente, de los partidos políticos que puedan calificarse de izquierdas o progresistas, si preferís, ¿de acuerdo? Pero no ha habido un acompañamiento en el debate político durante la tramitación de la reforma y en el periodo posterior tampoco, ¿no? Bueno, eso hace, lógicamente, sin embargo, que haya mucho que decir de esta reforma laboral. Lo diremos en un momento posterior. Y, en último lugar, ha habido como una especie de juego político, más electoral que político, ¿no?, donde la estructura de la negociación colectiva, el debate más autonomista o más independentista, ha conseguido emborronar, efectivamente, el debate parlamentario que acompañó a la convalidación del Real Decreto Ley 32/2021, ¿no? Todas las intervenciones de Rufián en ese sentido, con el tema enmascarado, creo yo, y voy a ser muy sincero porque este es un espacio donde creo que hay que serlo, enmascarado en el tema de la autonomía negocial que se pueda tener en Cataluña respecto a los convenios colectivos sectoriales estatales. Me parece que lo que ha hecho precisamente ha sido, insisto, impedir, emborronar ese debate político que era de mucho más calado y de mucho más recorrido, ¿no? Bueno, una segunda característica de esta reforma que creo que no se entiende bien, y es que la reforma laboral, por su contexto, porque todo texto, como diría Antonio Bailos, tiene su contexto, resulta que se produce en plena pandemia. Y, por tanto, no es una reforma al uso, en el sentido que entra en vigor el día 28 de diciembre del 2021 y a partir de ahí despliega su eficacia, sino que es una reforma que se ha ido construyendo desde el mismo marzo del 2020. Pensad en toda una serie de normativas que tienen que ver con lo que luego finalmente hoy conocemos como mecanismos de flexibilidad interna que preferencian los ERTE frente al despido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo a distancia, tanto en momentos de confinamiento más estricto como luego posteriormente. Trabajo en plataformas digitales de reparto, igualdad entre mujeres y hombres, como luego intervendrá Carolina en este aspecto, ¿no? Pero parece que también hay un después de la reforma. Ahora analizaremos la reforma. Hay un después, que lógicamente va a depender mucho de si hay un segundo mandato o no hay un segundo mandato de este gobierno, ¿no? Y hoy se está hablando de una que yo no he puesto aquí, pero que es muy importante, como es la ley de participación de los trabajadores, pero también se está pensando en los usos del tiempo de trabajo a propósito de la transposición de la Directiva Europea en materia de conciliación, pero para que no se quede ahí, del nuevo Estatuto del Trabajo para el siglo XXI. Quiero decir que hablar de la reforma laboral del 2021 obliga a retrotraernos al menos a marzo del 2020 y a seguir mirando en la actuación del Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social en la materia.
Insisto, no es una reforma laboral que por muchos motivos se pueda comparar en cuanto ni a la forma, ni al proceso de creación normativa, ni al contenido a lo que han hecho otras reformas laborales anteriores, ¿no? Última caracterización, y yo creo que me parece que es la más importante y precisamente por eso la he dejado para el final, ¿no? Bueno, no digo nada nuevo aquí cuando se afirma que la reforma laboral es un producto del diálogo social. Es un producto del diálogo social, pero atención, que si miramos un poquito la historia nos dice de las relaciones laborales democráticas en España que siempre más o menos ha habido procesos de negociación previos a las reformas laborales, que siempre que acababan con acuerdo se utilizaba la fórmula del Real Decreto Ley para efectivamente darle vigencia a esa normativa, a esa reforma, y si no había acuerdo se desembocaba normalmente en una huelga, siendo la primera, la más mítica, la del 14 de diciembre. Claro, fijaos que en todo el periplo ha habido una construcción sindical muy importante que ha pasado primero de la exclusión de comisiones obreras en las primeras reformas y que alumbraron finalmente al Estatuto de los Trabajadores, donde se entendía que además el proyecto sindical era un proyecto seguramente muy mediado por los intereses con el partido, en concreto con el Partido Comunista, y que poco a poco la evolución ha ido derivando efectivamente a entender a través de la unidad de acción a partir del año 87 que hay un proyecto sindical unitario e independiente del proyecto político y que eso tiene que, esa dualidad de proyecto político y proyecto sindical tiene que encontrar lugares de encuentro, de diálogo. Pero fijaos que siempre los lugares de diálogo han sido estos. Ha habido acuerdo, Real Decreto, no ha habido acuerdo, huelga. La mayoría, digamos la verdad, no ha habido acuerdo, ¿no? 1994, de acuerdo, excepto 1997, que justo después de la reforma de Felipe González, justo antes de perder las elecciones y de forma desesperada, introdujo aquella contrarreforma laboral brutal, ¿no?, que hizo, lógicamente, que el Partido Popular pudiera ganar una mayoría absoluta y que en materia laboral, a través de los acuerdos interconfederales del 96 y 97, creara una sensación que luego en el año 2000 despejaría completamente, pero a partir de ahí, excepto el año 2006, todo han sido imposiciones por parte del Gobierno sin ningún tipo de diálogo concreto. Y de ahí que el trabajo no estuviese representado políticamente. Lo que estaba más representado, sin duda, siempre había sido el capital, ¿no? Bueno, en ese sentido, fijaos, claro, hay una diferencia básica en esta reforma que, pese a que se dice que es producto del diálogo social, no es igual que el diálogo social que se haya producido en otros momentos y que ha dado lugar a algún tipo de reforma más parcial, sino que es un diálogo social donde los tres actores, gobierno, patronal y sindicatos, actúan de forma horizontal o negocian de forma horizontal para alcanzar un acuerdo, cuyo acuerdo, y esto es muy importante, tiene un valor político de legitimación social, que, como habéis visto en el debate parlamentario, incluso los propios parlamentarios de partidos progresistas, ¿no?, argumentaban que les estaban hurtando la soberanía popular, ¿no?, la soberanía política de poder decidir si esa era la reforma o no, cuando realmente los actores principales se habían puesto de acuerdo en dar ese contenido a la reforma laboral. Bueno, ese es un hecho que a mí me parece muy destacable y muy distinto como caracterización de esta reforma laboral a otras que se hayan producido, por ejemplo, en el 2006, a través del diálogo social. ¿De acuerdo? Fijaos que incluso en esta, o sea, en la que se publica el 28 de diciembre, buen día, claro, un señalado día, en el BOE, es una reforma que lógicamente no se puede, venía precedida de toda una serie de acuerdos sociales, más de 20 acuerdos sociales en la materia, donde, insisto, el diálogo social había dado ya un cambio, había evolucionado en positivo para efectivamente instituir, ¿no?, al sindicato como un protagonista principal, dando ese salto cualitativo de tener al sindicato en la diana a que el sindicato sirve, al menos, ¿no?, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la construcción del marco normativo, del marco institucional de las relaciones laborales, tiene una utilidad muy clara, muy evidente. Insisto, ese me parece
me parecen cambios muy importantes. Bueno, básicamente está dicho, y para ceñirme al tiempo que se me ha dado y permitir el debate, antes de entrar en los contenidos de la reforma del 2021, es cierto que la forma de valorar la reforma del año 2021 ha estado muy mediada, muy atravesada por la comparación con la reforma del año 2012. ¿No? Todo el debate de derogación o no derogación, hasta dónde tenía que llegar, hasta dónde era una traición, dónde era positivo, no era positivo la reforma laboral del 2021. Por cierto, un debate que si se mira al exterior, América Latina concretamente, Chile, se mira a Brasil, están con un debate muy parecido a nuestros términos, donde lógicamente, por mencionar el último, donde por cierto acaban de matar a un activista sindical, ¿no?, brasileño del círculo más próximo a Lula, pues están precisamente con debates sobre si tiene que ser una reforma de toda la última normativa o tiene que ser una reforma selectiva que pueda coadyuvar efectivamente al cambio de modelo. Bueno, yo solamente voy a añadir un par de elementos para valorar y luego, si queréis, para que debatamos, ¿no? Me parece muy ingenuo y muy torticero entender que una sola reforma laboral haya podido cambiar las reformas neoliberales de los últimos 4 décadas. ¿Que eso puede tener un coste electoral no haberlo realizado en los términos que se dijo que va a realizar? Me importa poco a mí, como jurista del trabajo me importa muy poco, porque ya llegará el momento donde tenga que ir a votar y en ese momento tendré o no tendré en cuenta si se cumplió o no se cumplió el programa electoral diciendo que se iba a reformar, ¿no?, en toda su totalidad la reforma laboral del año 12. ¿De acuerdo? Pero sí que desde el punto de vista del modelo normativo que sale de la reforma del 2021, me parece muy peligroso quedarse solamente en ese debate. ¿Qué me parece más interesante? Ver efectivamente cuáles han sido los cambios introducidos, insisto, en términos sistémicos, en términos de modelo, de la reforma laboral del 2021, para no quedarse atrapados en que si la reforma es buena o es mala, en relación con si se ha derogado en su totalidad o no la reforma laboral del 2012. Porque alguien podría pensar, bueno, ¿y la del 84? ¿Y la del 94? ¿Y la del 2002? ¿No? La del 2010, la del 2010 se ha quedado a salvo de todo el debate, pero acordaos que también fue la primera, ¿no?, en introducir lo que luego de forma muchísimo más aguda y violenta introdujo la reforma laboral del año 2012. Bueno, en ese sentido, insisto, me parece que lo que hay que examinar más a la hora de explicar y de valorar esta reforma laboral es precisamente si hay o no hay un cambio de modelo y en qué consiste este, ¿no? Bueno, y ahora ya sí. ¿En qué consiste? Y para mí es lo más importante. Algo ya lo he dicho de forma indirecta, pues precisamente en que hay una reconstitución, ¿no?, del principio democrático en las relaciones laborales. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, lo que hace es recuperar el principio de autonomía colectiva para introducir reformas en el ámbito de las relaciones laborales. Ese es el primer punto de partida que tiene, lógicamente, una referencia en el año 2012, puesto que la negociación colectiva no solamente se ninguneó, sino que se puso al servicio directamente y únicamente de los intereses empresariales. Esta última parte a veces se nos olvida con demasiada frecuencia, porque no solamente que se ningunea a través de la expansión de la capacidad unilateral del empresario de regular las relaciones laborales en la empresa, sino que además la negociación colectiva estaba sirviendo a unos fines, a unos intereses que eran contrarios o por lo menos no eran propios de las personas trabajadoras, sino más bien de políticas económicas, ya sea a nivel macro que a nivel microeconómico, ¿no? Bueno, en ese sentido, insisto, se da la vuelta en ese sentido por varios motivos. El primero de ellos, la forma en la que tiene la reforma laboral de negociarse y de adoptar sus propios contenidos. ¿De acuerdo? ¿Qué otras situaciones me parecen importantes, ¿no?, destacar de esta reforma laboral? Bueno, pues fijaos, en esa labor de democratización de las relaciones laborales, el segundo aspecto que a mí me llama la atención y que lo analizo en términos de democracia en la empresa, tiene que ver con el refuerzo del principio de estabilidad en el empleo.
¿Por qué? Pues bueno, el principio de estabilidad del empleo, que ha sido un principio denostado durante muchas épocas bajo el argumento político de que el contrato indefinido, la relación laboral indefinida es contraria, ¿no? Es un obstáculo al crecimiento económico, a la creación de empleo además. Lógicamente se ha cambiado esa manera de verlo y aparece por primera vez desde el año 94 como el preferente dentro del uso que tienen que dar los empresarios a las modalidades contractuales, ¿no? Eso me parece muy interesante, y pensándolo también en términos, insisto, democráticos, de que el principio de estabilidad del empleo, digamos que es un principio llave, a través del cual las trabajadoras y los trabajadores son capaces, se sienten más seguros de poder reivindicar derechos. Empieza a haber encuestas y estadísticas muy interesantes en ese sentido, de que ya no se espera la finalización del contrato de trabajo para reivindicar otros derechos en sede judicial, sino que precisamente se hacen durante la relación laboral por esta protección del principio de estabilidad del empleo. Quiero decir, más allá de los cambios estadísticos que ya en estos 5 meses, los 5 primeros meses del año, el Servicio Público de Empleo Estatal ya nos ha dado cifras de efectivamente cómo ha cambiado la composición. Ahora todavía queda por despejar si el contrato indefinido acaba con toda la precariedad o solamente acaba con parte, y ahí todavía habrá una labor que desarrollar y llevar adelante, tanto legislativamente, pero sobre todo a través de la intervención sindical, de la acción sindical, pero sí que ya ha producido en términos democráticos algo que estaba sucediendo, y es que el trabajo precario además era sometimiento del empresario a la persona trabajadora, que era incapaz, se sentía, como decir, no legitimado a reivindicar derechos que se estaban conculcando durante su relación laboral, horas extraordinarias, en fin, una serie de situaciones habituales que lógicamente a través de un contrato precario y además de corta duración no se tenía la oportunidad de producir, ¿no? Sí que está pasando eso ahora, y es una de los elementos, a mi juicio, que hacen, ¿no?, que ese principio democrático se esté revalorizando. El segundo tiene que ver con también el segundo elemento tiene que ver de revalorización o revigorización del principio democrático, tiene que ver con un debate que tampoco yo creo que se ha presentado correctamente desde el punto de vista del público, ¿no?, en general, de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se dice que efectivamente la reforma laboral del año 2021 no ha abordado todo el tema del despido, ¿no? Y sin embargo, si lo analicéis desde el punto de vista sistémico, sí, claro que no ha tocado el Instituto Jurídico del Despido. No lo ha tocado. Lo que sí ha hecho es, en esa construcción paulatina desde el año 2020 hasta hoy, hasta la entrada en vigor de la reforma laboral del año 21, ha sido construir un modelo en el que se preferencian necesariamente los instrumentos de flexibilidad interna, concretamente la reducción de jornada y la suspensión contractual, frente al despido económico, el despido objetivo, cuando hay causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en diferentes manifestaciones. Claro, me parece que es así que, lógicamente, también arroja, ¿no?, un plus de democracia en las relaciones laborales muy importante, porque es cierto que si analizamos las causas del despido en España, que por cierto son las que la reforma laboral del 2012 nos dejó, más la interpretación jurisprudencial que se ha ido desarrollando por parte del Tribunal Supremo, encontramos un despido que es un despido, digamos, fácil, ¿no?, fácil de llevar a cabo, y seguramente también en términos económicos barato. Por cierto, eso puede cambiar, ¿no? Si hay una transformación de contratos temporales, como ya está advirtiendo los primeros datos en los 5 primeros meses de este año, a contratos indefinidos, puede ser que las indemnizaciones ya no sean tan baratas como el propio empresariado calculaba en un momento previo a la reforma laboral. Bueno, esos son los 3 elementos, digamos, a nivel general, de política más general de las relaciones laborales, que me parece que han cambiado fundamentalmente, o radicalmente mejor dicho, y que han reforzado el principio democrático, la democracia en las relaciones laborales, ¿no? Pero decía antes, anticipándome la introducción, que no se trata de una reforma que haya dado ya todo cerrado, sino que es una reforma que exige, no solamente de sindicalistas y de juristas también, por cierto, a la hora de interpretar una reforma en un sentido favorable a los intereses de las personas trabajadoras.
no está cerrada. Hace falta que efectivamente se llene de contenido y se le dé desarrollo a través, insisto, de una intervención muy concreta, insisto, en este ámbito de sindicalistas, también de juristas del trabajo en la guerra judicial. Pensad que todavía la jurisprudencia del Tribunal Supremo sigue siendo aquella previa a COVID, lo cual ¿no? En materia de despido, por ejemplo, hacer como si no hubiera existido COVID y como si el mecanismo de los ERTE, el mecanismo de red, etcétera, etcétera, no estuviese ahí y se siguiese interpretando bajo esa lupa, es una aberración, ¿no? Bueno, algo parecido también parece proponer la reforma laboral, y por eso recordaba yo a Joaquín Aparicio para recordar vuestra función de tejedoras y tejedores de ese manto de Penélope que es la reforma laboral del año 2021. Que hay que seguir tejiendo y que eso sí, la reforma laboral, y ahora lo vamos a ver no lo voy a ver con detalle, o sea, no voy a decir cada uno de los puntos porque este no es el ámbito ni el foro, pero sí para que veáis la cantidad de llamadas, de reenvíos a la labor de los representantes de las trabajadoras y los trabajadores en la empresa vía más pasiva, a través de recibir información para luego poder intervenir de forma activa o vía negociación colectiva. Y fundamentalmente me voy a centrar, para terminar mi intervención, en dos ámbitos, que es el de el estrella, ¿no? El primer ámbito, que es el ámbito estrella, que es el del modelo de contratación laboral. Fijaos que contratos formativos que han sido los que efectivamente han sufrido una alteración quizá pequeña, es una apuesta, parece más empresarial que sindical, no sé yo muy bien, con lo cual también el coste de esa reforma también hay que pensarlo en esos términos, pero sí que fijaos que hay la formalización por escrito del contrato exige una cantidad de información tan pormenorizada, el plan formativo individual, los acuerdos de colaboración que se puedan llevar entre la empresa y quien finalmente da la formación, los contenidos de la formación, el límite de edad, la determinación de puestos de trabajo que pueden ser ocupados a través de estos contratos de trabajo, si pueden ser o no utilizados en momentos donde haya un ERTE, en fin, una serie de situaciones en las que los representantes de los trabajadores y las trabajadoras estáis llamadas a intervenir y a controlar para que efectivamente el objetivo de la reforma laboral en materia de contrato formativo se lleve a cabo. Insisto, en relación con lo existente previamente, hay elementos, derechos de información a los que la empresa podía o no, en un sentido más voluntarista, podía o no dar y normalmente no daba. Hoy está obligada, se cuenta, lógicamente, no es una reforma que asegure el buen resultado, por cierto, que por primera vez sí que se instaura un proceso, ¿no?, de evaluación de los resultados en esta materia dentro de lo que es la propia reforma laboral. A los 3 años de entrada en vigor se evaluará efectivamente cuál ha sido el resultado de la misma, pero sí que es cierto que sobre todo encuentra en el sindicato y la representante de las trabajadoras y los trabajadores su ariete. Lo mismo sucede con el tema de la contratación temporal, ¿no? Fijaos que ahí hay un elemento que es básico y que hasta ahora sí que, claro, se podía incluso introducir en convenios colectivos, pero no se hacía con el impulso de una normativa laboral, de una reforma laboral como esta, ¿no? Y me refiero concretamente a la capacidad, ¿no?, que se abre a la negociación colectiva para poder controlar cuáles son los índices, la relación entre contratación temporal y contratación indefinida. ¿Cuáles son los criterios objetivos de conversión de contratos temporales en contratos indefinidos? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son, a su vez, las personas que pueden estar incluidas y cuál va a ser el itinerario, ¿no?, contractual que puedan tener las personas con, incluso documentando justificadamente la adquisición, ¿no?, como persona trabajadora indefinida de esa empresa? Y, en último lugar, pues en tema de contratación laboral, el tema del fijo discontinuo, ¿no? Sobre el contrato fijo discontinuo, que a través de la eliminación del contrato por obra o servicio determinado, digamos, es el contrato estrella, ¿no?, de la reforma laboral del año 2021, que tiene luces y sombras, sin dudas, pero que pone efectivamente de nuevo toda la capacidad de intervenir a la representación sindical sobre el control y sobre el cumplimiento efectivo de la norma en este contrato, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el llamamiento, con los criterios objetivos que se tienen que fijar, con la capacidad de que sean personas
que formen parte de un listado de trabajadores fijos discontinuos con una capacidad de hacer una formación para que precisamente esos sectores económicos que hoy son completamente improductivos puedan a través de la formación efectivamente mejorar esa productividad y por lo tanto también sus propias condiciones de trabajo y empleo. Bueno, finalizo ya para no ocupar tiempo, no sé si me ha ocupado ya o no, pero da igual, voy bien, me dice, me echo a cabo, no me corta a cabo. Bueno, simplemente el tema de la negociación colectiva, ¿no? Y aquí, bueno, pues igual, ¿no? Depende a quién le preguntes, pues de pronto nos vamos a encontrar con una valoración o con otra, ¿no? ¿Ha sido suficiente la reforma laboral en materia de negociación colectiva? Bueno, yo creo que sí, desde el punto de vista de que efectivamente hay un ensanchamiento, ¿no? del ámbito de intervención de la negociación colectiva después de la reforma laboral del año 2021. ¿La hay más recortadamente de lo que se esperaba en relación con lo que hizo la reforma laboral del 2012? Sin duda. Pero sí que hay dos materias que hay que pelear sindicalmente, como son la equiparación, ¿no? de condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de empresas de contrata y subcontrata respecto de la principal, y hay toda una capacidad de intervenir desde el punto de vista jurídico, pero fundamentalmente desde el punto de vista sindical, que no es nada sencillo, pero que sí que la deja abierta esa puerta, no la deja cerrada. Y la otra tiene que ver con, lógicamente, la inaplicación del convenio colectivo, ¿no? Fijaos que hay una serie de situaciones que efectivamente se han limitado a la incapacidad de inaplicar el convenio colectivo en materia retributiva, también abriendo una serie de excepciones que pueden dar lugar, lógicamente, a pequeños descuelgues, pero también creo que hay una serie de herramientas que ofrece la reforma laboral que lo que han hecho potenciar es la imposibilidad de descolgarse de los convenios colectivos de ámbito superior. Todo el tema que hemos visto previamente, de instrumentos, ¿no? que la reforma laboral del 2021 otorga a sindicalistas como vosotras y como vosotros, de pronto hace que esa posibilidad siempre sea inferior, ¿no? Bueno, y en este sentido es como yo finalmente valoro la reforma laboral y sobre todo, y con esto ahora ya sí que termino, ya saben ustedes que los profesores somos mentirosos, excepto Vicente, que ha sido cumplidora a raja, pero hasta que no decimos 3 veces que terminamos, no terminamos. Y en esta ya voy la segunda, ya verán cómo hasta la tercera no termino, ¿no? Lo digo porque es importante el recuperar esos espacios de democracia a nivel general, pero fundamentalmente en la empresa, y también darnos cuenta de cuál es el papel del sindicato hoy. Entre nosotros siempre hay, como decir, una suerte de pesimismo natural, no sé cómo decirlo, pero fijaos que hoy, ante el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado Vox, ¿no? se está hablando de algo inédito en este país, que es la capacidad de que el sindicato se pueda personar jurídicamente para defender la constitucionalidad de la reforma laboral. Ese amicus curia, ¿no? que en otros países, por cierto, de América Latina fundamentalmente, es tan relevante y tiene tanto sentido, no tanto como un debate jurídico, que también tiene su importancia, como un debate político, de la importancia del sindicato a la hora de, no solamente ya de regular las condiciones de trabajo, sino de defender un proyecto laboral muy concreto ante el propio Tribunal Constitucional. Insisto, esto, a mi juicio, y son ya 23 años los que me dedico a esto, es inédito completamente en el ámbito de la regulación de la normativización de las relaciones laborales y del papel donde se coloca el sindicato hoy. Y, lógicamente, como es todo es mejorable, pero como decía aquel, todo depende también de nosotras y de nosotros. Y ahora sí, con esto, muchas gracias. Y, eso sí, esas lecturas a las que hay que añadir fundamentalmente al profesor Aparicio, recordando el manto de Penélope. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Paco, por dejarme seguir siendo presentadora simpática, no haberte tenido que cortar. Sigue la fiesta, Carolina. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero, qué alegría estar aquí otra vez, que últimamente vengo aquí yo mucho a Cataluña. Al final te queda. Voy a empezar a mirar que se es más libre uno aquí que en Madrid. Y una. Y luego, dar las gracias, como no, a mi compi Menchu, que es una de esas mujeres imprescindibles
que miramos con alegría la palabra igualdad, y a mí me ha sonado lo del fuerte, potente liderazgo a mala leche. Tiene mala leche. Pero ya os digo que dedicándonos a defender la palabra igualdad, o tienes mala leche o va muy mal. Con lo cual yo agradezco profundamente a Menchu, que es verdad que esta semana nos hemos visto más que a nuestros maridos, hijos e hijas, y eso es una cosa que está muy bien, porque ayer nos dijeron una gran profesora muy cercana también a esta casa, que nos dijo: la familia es una cosa muy mala para las mujeres, porque todo lo peor nos ha pasado ahí. Y la verdad es que salimos con un impacto en la cabeza importante. Y luego, como no, compartir mesa con mi compañero y amigo Paco Trillo, con el que hacía mucho tiempo, ¿verdad?, que no nos veíamos, y hemos tenido que venir aquí a la casa de Stop a vernos, y eso está muy bien. Un beso a Cristina, a Javier Pacheco y a todos los demás. Y bueno, me ha resultado curioso sentarme aquí en esta mesa, porque leo ahí enfrente que el lema del cartel de las comisiones obreras en el año 78, en las elecciones sindicales, era que entre la democracia en la empresa. Y casi 40 y pico años después, tenemos aquí un díptico que dice ganar democracia en la empresa. Con lo cual hemos cambiado el verbo, pero no hemos cambiado el objetivo. Y la verdad es que resulta curioso que todavía estemos ahí, pero hay mucha diferencia desde entrar hasta ganar. Y es verdad que estamos en un momento, yo lo he dicho en muchas ocasiones ya, estamos defendiendo lo que os voy a contar ahora desde la Secretaría de Mujeres e Igualdad en este mandato, y es que no tenemos ni vamos a tener, estamos ya ante una revolución social, ante la revolución social más importante que ha tenido este país desde que entró la democracia. Y es una revolución social basada preferentemente en la igualdad y que va a gestionar la convivencia y el futuro de las próximas generaciones. Y en este momento no podemos hablar de democracia si no hablamos de igualdad. Y estamos en el momento de ganar democracia ganando también en igualdad. Es verdad que desde las comisiones obreras, desde el sindicalismo de clase, nos hemos dedicado preferentemente desde ese año 78, esto no sé, se me oye bien, ¿no? Sí. A extender derechos y a fortalecerlos como base efectivamente de la democracia, y hemos aprendido también, cuando ya en el año 78 poníamos que teníamos que entrar con la democracia en las empresas, a que los centros de trabajo no son burbujas. No son burbujas, como decía la filósofa Simone Weil, que deje el alma en las puertas de los centros de trabajo. No dejamos los derechos fundamentales, efectivamente, en las taquillas. Pero también es verdad que ya no nos vale con respetar el artículo 1 de la Constitución, no nos vale con respetar teórica y políticamente el artículo 14. Porque por eso tenemos después el artículo 9 de la Constitución, que es: los poderes públicos removerán todos los obstáculos posibles para efectivamente que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. Pero para que esta igualdad sea posible, desde luego no podemos tratar igual a quienes somos desiguales. Y somos desiguales por razones de género, y somos más desiguales que nunca, probablemente, por razones de género en las empresas. Probablemente porque nos hemos dado cuenta, y probablemente porque hoy sabemos que las mujeres sufrimos desigualdades a lo largo de toda nuestra relación laboral. Entramos y accedemos al empleo de manera desigual, tenemos condiciones laborales distintas, sufrimos discriminaciones por ser mujeres a lo largo de toda nuestra carrera profesional, ahora hablaremos de eso, sufrimos diferentes momentos a lo largo de nuestra vida como consecuencia de las grandes mochilas que arrastramos por ser mujeres, y salimos de las relaciones laborales con grandes diferencias en nuestras pensiones de jubilación y en nuestros momentos de terminar con las relaciones laborales.
Por tanto, claro que las mujeres necesitamos más democracia, pero desde luego necesitamos ya no solo entrar con la democracia en las empresas, sino ganarla con medidas efectivamente propositivas. Y aquí decía antes Paco, ha repetido muchas veces algo que yo quiero hacer mío también. La reforma no está cerrada para nosotras y nosotros y tenemos que ganarla desde las comisiones obreras. La igualdad y las medidas normativas que hoy tenemos encima de la mesa tampoco son suficientes, tampoco lo es el artículo 14 de la Constitución ni el principio de no discriminación. Necesitamos actuar desde los dos grandes instrumentos que en este momento tenemos las comisiones obreras. Uno, la normativa, a la que hemos llegado empujando a través del diálogo social con una apuesta poco reconocida de las mujeres y los hombres, preferentemente de las mujeres de las comisiones obreras. Y os digo que probablemente en el futuro podamos reconocer que hemos sido padres y madres de la igualdad de las mujeres en las relaciones laborales, porque siempre el sindicato ha estado en el diálogo social cuando se ha hablado de igualdad. No pueden decir lo mismo las patronales de este país, que ya no suscribieron la ley del 2007, que han llevado a los tribunales los planes de igualdad, y os digo, no es casual. Probablemente es porque en un momento se dieron cuenta del poder transformador que la igualdad tenía si comisiones obreras y los sindicatos más representativos íbamos a las empresas a negociar la igualdad. Tal es el poder que lo han llevado a los tribunales. Y no discutían si las mujeres y los hombres teníamos que ser iguales. Discutían la capacidad del sindicato para representar la igualdad de los hombres y las mujeres cuando no teníamos representación legal. Y tenemos un segundo instrumento, vosotras y vosotros, nuestro activo sindical, nuestra acción sindical. Por tanto, vamos a quedarnos con dos palabras para ganar esa democracia: transformar e intervenir. Efectivamente, llega en el año 2007 la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, que es la gran ley para la igualdad y la primera negociada que tenemos en este país sin el consenso, como decimos, de las patronales. Y Comisiones interviene preferentemente en su título cuarto. Y en su título cuarto dice: tenemos efectivamente que ocuparnos de la igualdad de trabajo entre hombres y mujeres basada en la igualdad de oportunidades. Esto lo leo porque yo tengo una gran capacidad para inventarme las cosas que pone la ley, entonces prefiero leerlo y no confundiros. Y habla de acceso al empleo, de formación, de promoción profesional y de condiciones de trabajo. Es verdad que es una ley profundamente abierta, que propone negociar medidas de igualdad para empresas de más de 250 trabajadores, pero introduce algo clave: negociar. Por primera vez se unen un derecho fundamental, la igualdad, con la palabra negociar. Negociar en las empresas. Y llega el momento de que desde las comisiones obreras, principalmente las mujeres, empezamos a hacer una gran labor creativa por la negociación. Y empezamos a hacer planes al peso, poco peso, poco peso. Y digo poco peso porque en el año 2020 3/4 partes de las empresas que tenían que tener un plan de igualdad, lo sabe bien Menchu, desde el año 2007 no lo tenían. Poco peso, pero es verdad que cuantitativamente solo podemos medirlo. ¿Por qué? Porque la ley del 2007 no pone los puntos sobre las íes y es verdad que deja tanta amplitud que tenemos que hacer una labor creativa. Mirad, a mí me molesta profundamente cuando desde algunos sectores feministas se nos dice que las comisiones obreras hemos llegado al feminismo ayer. Y sobre todo me molesta porque si tiramos de hemeroteca, la primera vez que comisiones obreras pide medidas efectivas en las empresas para la igualdad era el año 80.
Y la primera vez que Comisiones Obreras habla de medidas planificadas para la igualdad, que después hemos definido como planes de igualdad, es el año 89. Quiero deciros que esto ha sido una carrera de muchos obstáculos donde hemos ido entrando y ganando efectivamente en la democracia. Llega el año 2019 y tenemos el Real Decreto 6 que se llama Medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Y este Real Decreto introduce un nuevo concepto. Ya no solo vamos a unir la igualdad con la negociación colectiva, vamos a hablar de trabajos de igual valor. Vamos a hablar de empiezan a aparecer por primera vez, también jurisprudencialmente, la determinación de las primeras discriminaciones indirectas que sufrimos las mujeres dentro del centro de trabajo. Y aparecen tres cosas. Tenemos que negociar un diagnóstico. ¿Qué está pasando en las empresas? Aparece por primera vez la palabra registrar de la negociación colectiva. Propia, lo conocéis bien, de la negociación colectiva, propia de los convenios colectivos. Y en tercer lugar, aparece por primera vez sanciones importantes al incumplimiento de la negociación, del diagnóstico y del registro. Y por primera vez en este decreto se habla y se mencionan las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento, las evaluaciones de planes de igualdad y demás que conocéis bien. Y luego llega por fin nuestra joya de la corona, a la que le queda, pero es verdad que han sido las dos grandes herramientas de este país para la igualdad, el Real Decreto 901 y 902. Sabéis que es el desarrollo, el 901, de los planes de igualdad y el 902, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Y aquí sí quería detenerme. ¿Por qué? Porque estos dos instrumentos normativos, si recojo de nuevo la frase de Paco, no van a suponer nada si no somos capaces de tener una actividad sindical en las empresas para ganar, como decimos, la democracia. Mirad, tenemos que hacer diagnósticos certeros en las empresas y el diagnóstico tiene un calado sindical importante porque aprendimos a través del artículo 14 a detectar las discriminaciones directas. Pero solo efectivamente el trabajo colectivo nos enseñará a detectar las discriminaciones indirectas. Hemos aprendido que llamar tonta que no sabes hacer nada por ser mujer es una discriminación directa en la empresa. Pero tenemos que aprender a que cuando a una mujer nunca no hay ninguna mujer que obtenga una promoción profesional, hay una discriminación indirecta en esa empresa por cuestiones de género. Y esto necesita una actividad sindical transversal y necesitamos no volver a oír nunca más para ganar democracia en la empresa. Ahora vamos a hablar de las cosas de las mujeres. Mirad, se ríen porque esto lo digo yo 300 millones de veces. Mirad, cuando empezamos a hablar de las primeras medidas en la negociación colectiva y los convenios para la igualdad, y muchas y muchos de aquí seguramente lo recordaréis, cuando llegábamos a las mesas hablábamos de salarios, hablábamos de clasificación profesional, hablábamos de jornadas, hablábamos de turnos, hablábamos de festivos, hablábamos de días libres por parto y porque se muera tu padre o tu madre. Y cuando habíamos hecho 20 huelgas decíamos, tenemos que poner algo de igualdad, eso lo dejamos para el próximo, ya que estamos cansados. Eso es mucho cansancio. Y ahí nos quedábamos. Esto ha pasado a ser prioritario, porque somos conscientes de que no podemos ser democráticos si no apostamos por la igualdad entre hombres y mujeres. Desde los Reales Decretos 901 y 902 se han registrado en el REZCON más planes de igualdad que en los anteriores 14 años. Y es verdad que tenemos que hacer buenos diagnósticos y es verdad que tenemos que proponer medidas
que pasen por toda la vida de las mujeres. Y no me resisto a detenerme en algo de lo que hablábamos ayer en Madrid, de lo que estamos especialmente orgullosas, que también me acompañó la compañera Menchu, y es, para ganar democracia en la empresa, las mujeres ya no nos vale con la conciliación, nos vale con la corresponsabilidad. Y hablaba antes con el profesor de cogestionar. Cogestionemos las presencias en las empresas. No nos vale con medidas de conciliación donde hemos gestionado las ausencias de las mujeres de los centros de trabajo, a través de las excedencias, a través de las reducciones de jornada, a través de los tiempos para llevar a los niños al médico, a través de las bajas maternales, hemos propuesto medidas para que carguemos con la mochila sin que afecte a nuestros derechos y condiciones de trabajo. Vamos a aprender a gestionar las presencias. Vamos a negociar cómo ir, y eso, el profesor que me corrija, también es cogestionar. Vamos a cogestionar cómo vamos a trabajar, cómo vamos a distribuir los tiempos, cómo vamos a establecer los turnos de trabajo, cómo vamos a flexibilizar la vida laboral de manera retribuida para que las ausencias del puesto de trabajo no afecten gravemente a la vida de las mujeres. Eso es corresponsabilidad. Y claro que necesitamos el consorcio de las patronales. Pero también necesitamos que el sindicato sea consciente con su activo sindical de que esto es necesario para ganar la democracia, que no podemos tener a la mitad de la población sufriendo los rigores de su género. Mirad, llegamos al 902 y nos encontramos con las retribuciones salariales. Hace pocos meses, en el mes de febrero, cuando hablamos de la brecha salarial, no hay muchísimas periodistas, ya sabemos que no son muy de fiar, pero hay muchos periodistas que nos decían que Comisiones Obreras calculaba mal la brecha. Y se nos decían que calculábamos mal la brecha salarial porque teníamos que comparar un hombre y una mujer a tiempo completo y un hombre y una mujer a tiempo parcial. Tratar de forma igual a los desiguales destroza la democracia, dentro de las empresas y fuera. Y en la brecha salarial hay dos componentes importantes. Uno, ¿cómo negociamos las tablas salariales? No podemos seguir negociando complementos claramente antidemocráticos con las mujeres. No podemos seguir negociando complementos claramente masculinizados que tienen que ver con la fuerza física, que tienen que ver con turnos imposibles, que tienen que ver con las nocturnicidades, que tienen que ver con la disponibilidad, que tienen que ver con las presencias en determinados momentos. Porque mientras que no resolvamos otras cosas, a las mujeres nos resulta imposible cobrar esos pluses. Y esto ahonda claramente en la brecha salarial. Y de esto tenemos que hacernos cargo cuando vamos a las mesas de negociación. Y hay otra cuestión importante, de la que hablábamos ayer en Madrid, donde nuestro secretario general, Unai Sordo, al que tenemos que agradecer que especialmente haya sido sensible con esto y haya asumido una exigencia a este Gobierno. Necesitamos un pacto estatal por los cuidados, donde los cuidados, nada hay más antidemocrático, aunque parezca lo contrario, que cuidar de la vida recaiga sobre los hombros de las mujeres. Yo no soy ningún ángel de la guarda, ¿eh? A mí me encanta esto porque yo, como llamarme ángel de la guarda a mí no me cuadra mucho, pero la división sexual del trabajo ha hecho que los cuidados recaigan sobre las mujeres bajo la insidia de que somos las únicas que sabemos cuidar. Y necesitamos un pacto estatal donde los cuidados de corta, de larga duración, donde los cuidados formen parte de los servicios públicos. La OIT ya ha dicho a este país que tenemos un vacío
y una fisura y una grieta enorme para las mujeres en el cuidado de 0 a 3 años, donde las mujeres les cuesta la vida recuperarse profesionalmente del bache tan enorme que sufren desde que termina la baja maternal hasta que esos menores llegan a la escuela. Necesitamos efectivamente medidas políticas que potencien y sensibilicen por la igualdad, pero también necesitamos medidas públicas que palíen de un salto efectivamente las carencias sociales y políticas que tenemos de forma propositiva para efectivamente ganar la igualdad. Y los cuidados, que os estaréis preguntando qué tiene que ver esto con la situación de las mujeres en las empresas. Los cuidados lastran nuestra vida laboral. Mirad, de cada 10 personas que tienen tiempo parcial, cuando hay que cuidar de menores y dependientes, el 96% son mujeres que tienen tiempo parcial porque tienen que cuidar. De cada 10 personas que tienen tiempo parcial y dicen que no quieren tiempo parcial, pero no han encontrado otro trabajo, a tiempo completo, 7 son mujeres. ¿Sabéis por qué? Porque trabajamos en sectores feminizados donde se entiende que el trabajo solo es una ayuda para las casas y para las economías familiares y no necesitan un tiempo completo. Porque son sectores claramente precarizados. Y después hay un porcentaje menor, pero también mujeres que no quieren tiempo completo, pero por cuidados de diversa índole, no pueden trabajar a tiempo completo. Todo esto claro que influye en la brecha salarial, porque el resumen de esto final es que las mujeres somos más dependientes económicamente y nos hace estar expuestas, que es el final de todo, a la violencia machista. Porque hay un número importante de mujeres que no escapan porque tienen miedo a no subsistir económicamente y son vulnerables ante esa necesidad de independencia. Lo decía Virginia Woolf, necesitamos para ser libre en conciencia habitación y cama, porque si no, no podemos pensar y desde luego no podemos hacer poesía, que esto es lo que ella decía. Y termino haciendo algo de lo que también hablábamos ayer cuando hablábamos de los cuidados. Mirad, las mujeres sufrimos violencia a lo largo de nuestra vida. ¿O acaso no es violento que te pregunten si tienes hijos para ir a trabajar? ¿O es que alguien no entiende que sea violento que te pregunten? El otro día me hacían una entrevista y preguntaban en El País, ¿pero es verdad que preguntan si te vas a casar? ¿Pero es verdad que preguntan si tienes hijos? Digo, bueno, lo preguntan más fino. Y te preguntan, ¿tú eres ambicioso? ¿Tú vas a querer ser jefe de equipo? Porque si quieres ser jefe de equipo, ya sabes lo que tienes que hacer, entre otras cosas, no pasar por la maternidad que en este país sigue penalizando. Y termino con 2 indicaciones extremadamente antidemocráticas en las empresas. A mí me duele especialmente una palabra, y Menchu me lo ha oído también seguramente muchas veces, que son las denominadas mujeres inactivas. Llamar inactivas a mujeres que han mantenido durante la pandemia la vida, que nos han cuidado, que aportan al Producto Interior Bruto de este país una cantidad de trabajo que no hemos sabido cuantificar ingente y son inactivas porque no forman parte ni de las estadísticas de quienes están desempleados y desempleadas ni de quienes trabajan. Esas mujeres inactivas tenemos que hacer que se incorporen a la vida laboral. Y para eso los servicios públicos tienen que hacerse cargo de la losa que tienen para ser, como son, dependientes económicamente. Y termino con una afirmación. No podemos, cuando hablamos de feminismo,
No podemos, cuando hablamos de igualdad, olvidarnos del valor transversal que tiene la clase. Cuando tenemos que hablar de un feminismo de clase inclusivo, porque no nos vale de nada en las empresas tener mujeres que hemos sido capaces política, social y económicamente, sindicalmente, de romper los techos de cristal, si tenemos recogiendo los cristales una bolsa ingente de mujeres precarias. No nos vale de nada tener mujeres ejecutivas, mujeres en el IBEX 35, no nos vale tener en la política, en la dirección de los sindicatos, si vamos a refeminizar las tareas que hemos acaparado, que nos ha lastrado como una mochila a las mujeres históricamente. Y esas son las tareas de los cuidados. Las mujeres hemos externalizado, la sociedad ha externalizado tareas de cuidados que nos han lastrado y nos lastran en las empresas a otras mujeres más precarias, con peores condiciones, mujeres migrantes que están haciendo las tareas que las mujeres hemos arrastrado siempre. Y apostar por la igualdad supone que esto no es democrático y esto es parte de la lucha de clases que tiene que integrarse en los principios feministas que defendemos desde las comisiones obreras. Algo se está moviendo, yo lo decía ayer, no es casual que la mayor parte de los conflictos sindicales que tenemos abiertos en este país en este momento estén protagonizados por mujeres, mujeres que han sido esenciales en la pandemia. La dependencia, la ayuda a domicilio, las escuelas infantiles, las mujeres que llamamos invisibles del contact center que han cogido el teléfono en el 112. Mujeres y mujeres que han sido esenciales y que la pandemia tiene un resumen visual. Miles de mujeres saliendo a trabajar en este país mientras la mitad de la población estaba confinada. Por tanto, nuestro trabajo tiene valor. No podemos despegar los valores del feminismo de las condiciones laborales y nos queda dos frases por delante que tenemos que tatuarnos en el ADN de las comisiones obreras. Somos ya un sindicato feminista porque así lo aprobó nuestro último congreso. Tenemos que pasar de las palabras de igualdad a los hechos y tenemos que llevar los principios feministas a los centros de trabajo. Y esto es tarea de todos y de todas para ganar democracia en la empresa. Muchas gracias. Gràcies, Paco. Gràcies, Carolina. Obrim torn de paraules. Tenim un micro per allà i demaneu paraula, si us plau. Qué clarísimo ha quedado. Con esta contundencia que quieres. Es que yo soy un poco chillona, porque ya me habéis visto más veces y sois conscientes. Hola, Paco. Mira, la pregunta es, quería saber tu opinión relativa al pacto que ha firmado la dirección de Ryanair con la representación legal de comisiones con eficacia limitada en unas mejoras retributivas. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Gracias. ¿Eso es una trampa? Sí, eso es una trampa. A ver, yo creo que el modelo de negociación colectiva de eficacia general es un modelo que está basado en la solidaridad con independencia del hecho afiliativo. Ese modelo que desde el punto de vista sindical yo entiendo que haya muchas ganas de superarlo para que la gente se dé cuenta, las trabajadoras, los trabajadores, los compañeros y las compañeras se den cuenta de que afiliarse a un sindicato no solamente es útil en términos individuales, sino que también lo es en términos democráticos y sociales.
a veces lleva a las ganas de ir a un modelo de negociación colectiva de eficacia limitada. Yo eso lo entiendo y la pulsión esa la comprendo, incluso la comparto. Yo no en vano he sido 12 años presidente del comité de empresa de la UCLM y me ha tocado negociar también y he visto, me he encontrado con el desamparo, ¿no?, de mis compañeras y compañeros cuando vas a negociar y no están. Ahora bien, si me preguntas en términos estratégicos, donde se ha producido ese debate y quien lo ha llevado adelante, sobre todo en el ámbito más anglosajón últimamente, creo que no tiene ningún recorrido político ni sindical, al revés, el efecto es contrario. No va a haber una mejora de la afiliación sindical por el hecho de cambiar un modelo de negociación colectiva que sea de eficacia limitada. Lo que sí va a producir es que una gran desigualdad y una gran que la cohesión social que hoy es capaz, gracias a este modelo de negociación colectiva, salte por los aires. Eso es lo que yo sí creo como a nivel general, ¿no?, más allá de esta cosa concreta que me comentas tú. Sí, hola. Yo, aparte de que evidentemente comparto todas las reflexiones que habéis hecho desde la mesa, yo sí que quería poner otra cuestión más encima de la mesa en el tema, en lo que tiene que ver con las jornadas parciales y la incorporación de las mujeres en el mundo laboral. Claro, muchas veces cuando la mujer decide hacer una jornada parcial es porque el hombre también gana más que ella. Y a la hora de perder, se pierde menos salario si lo hace ella que si lo hace él. Entonces, para mí es súper importante el tema de la corresponsabilidad, porque muchas veces también decidimos hacerlo nosotras, porque si no, cuando llegamos a casa, tenemos que hacer dobles o triples jornadas. Con lo cual, yo creo que son elementos que hemos de tener en cuenta, el tema salarial, pero sobre todo el tema de la corresponsabilidad. La familia no es cosa de una persona individual y menos de las mujeres. O somos corresponsables en que eso tiene que ver con la sociedad o será imposible que ganemos la batalla. Gracias. Mira, yo quería añadirte a esto que dices algo que por supuesto comparto, pero mirad, cometemos un error permanentemente, y aquí en el sindicato cuando debatimos, y es entender que mirad, lo peor que le ha sucedido a las mujeres con los cuidados históricamente es una cosa muy tangible. Y es que no somos dueñas de lo más importante que tiene el ser humano, que es nuestro tiempo. Con esto quiero decir que cuando hablamos de conciliar y de corresponsabilidad, y de conciliar corresponsablemente, que es lo correcto, no tenemos solamente que tener nuestro tiempo para ocuparnos de los cuidados, porque eso es lo que hemos venido haciendo. Necesitamos conciliar corresponsablemente para tener nuestra vida, no para cuidar. Y para tener nuestro ocio, y para intervenir políticamente, para intervenir públicamente, para eso necesitamos la corresponsabilidad. Y aquí tenemos que dar un salto en la negociación colectiva por dos motivos. El tiempo parcial no es una medida de conciliación, es una medida, en algunos casos, cuando no es elegida, de precarización del trabajo. Y con esto se está cometiendo un segundo bache, que es lo que tiene que ver con el trabajo a distancia. No es una medida de conciliación corresponsable, ni de conciliación de ningún tipo. Es una medida de organización del trabajo. De cada 10 personas que han tenido trabajo a distancia, 9 han sido mujeres. Ojo con esto, que devolvemos a las mujeres a sus casas. Ojo con esto. No es una medida de conciliación, es una medida de organización del trabajo. Y lo digo porque somos conscientes, la gente que aquí os dedicáis a acción sindical, y Menchu también lo sabe, lo hemos hablado muchas veces, que de forma errónea, en ocasiones con una actitud claramente positiva, hemos negociado cuándo puedes tener trabajo a distancia para cuidar de tus hijos e hijas. Y ahí tenemos a 9 de cada 10 mujeres que tienen trabajo a distancia. Ojo con esto, Por eso os digo que es clave, porque partimos de que todo esto es imprescindible para que la democracia entre en las empresas y entre fuera.
porque las mujeres en este momento no vivimos en un Estado democrático. Con lo cual, ¿qué instrumento tenemos en nuestras manos? La negociación colectiva. Pero es verdad que tenemos que aprender y sobre todo tenemos que aprender a qué detectar. ¿Qué necesitamos ahí? El consenso de los servicios públicos, que tengamos medidas, que se desarrolle la ley de la dependencia, solamente una plaza de cada 4 es pública. ¿Y sabéis quién se queda cuidando de nuestros mayores dependientes cuando no tenemos dinero y el mayor no lo tiene, o la persona mayor, para poderse cuidar en una privada? El prototipo de persona que cuida, por ejemplo, a una persona dependiente entre 45 y 60 años discapacitada, siempre es una mujer. Y asciende al 80% las madres. Por lo tanto, necesitamos una apuesta y un pacto de Estado por los cuidados desde lo público. Y para esto va a ser fundamental otra cosa, para anular esa brecha de clase que decíamos de refeminización de los trabajos de cuidados, que es el 189, cuyo dictamen llegó al Congreso el otro día. Pero ojo con esto, porque el trabajo doméstico no es cuidar. Porque si cuidan, las tenemos que pagar como cuidadoras. Aunque es verdad que la OIT hace un despliegue amplio de lo que son cuidados. Pero también lo es que el trabajo doméstico tiene que ser una relación laboral, efectivamente, unida a todos los artículos del Estatuto de los Trabajadores, pero también lo es que tenemos que recualificarlo y tenemos que hacerlo visible, porque además si no lo hacemos visible no se cuenta, y si no se cuenta, el Estado no sabe todo lo que tiene que poner encima de la mesa para poder cuidar. Sí, ¿no? ¿Funciona esto? Hola, hola. Sí, ¿no? No, antes que nada, gracias por las dos ponencias. Es que estaba hablando la compañera, luego le pasas, no, él primero, sí. No, es que habéis empezado Ricard, los dos a la vez. Fanny y després una companya aquí. Sí, Vale, sí, estupendo. es que habéis empezado los dos a la vez ahora. Disculpar, ¿eh? No, una pregunta muy concreta. Parte del componente 23 también es la actualización, ¿no?, o renovación de la Ley 30/2015 sobre la formación en la empresa. Y yo creo que cuando hablamos de democratización en la empresa, un elemento muy importante es poder codecidir también cuál es la formación que se va a hacer, ¿no? Si vemos la utilización de las 20 horas anuales que tenemos, el acceso a los PIB, ¿no?, y cómo estos van a parar básicamente siempre a grados superiores, ¿no? Yo no sé si puedes hacer una valoración, Paco, de cuáles serían las expectativas, ¿no?, de esta ley y qué elementos podemos tener realmente o garantías a la hora de intervenir en una negociación o una información consulta de lo que es el plan de formación. Gracias. Bueno, yo creo que ahí sí que la reforma laboral precisamente, yo creo que da un paso hacia adelante para que se pueda ir a, no digo una cogestión, una codeterminación, pero sí donde haya elementos mucho más concretos de cuál es la formación que se tiene que dar para llegar a un punto. Porque el problema de la formación, y seguramente tú lo conoces mejor que yo, ha sido que se ha ligado directamente a una precariedad o un abaratamiento de costes laborales a través de ese contrato. Y, lógicamente, uno de los males de este país, desde el punto de vista económico, tiene que ver con la descualificación tan grande que existe, ¿no?, en este país. Claro, todo el tema del plan individualizado, de controlar quiénes son las entidades que ayudan, cuál es la duración, cuál es el itinerario laboral de la persona que entra con ese contrato, porque la idea, en realidad, que instaura como modelo la reforma laboral es que se empiece por un contrato de formación para poder llegar a un contrato indefinido y no esta relación mucho más economicista de un contrato de formación para luego otro contrato de formación para luego otro contrato de formación. A mi juicio, eso sí que ayuda, lógicamente, a darle un sentido y un contenido en sí mismo al contrato de formación. Eso se va a llevar a cabo por parte empresarial, insisto, sabiendo que en la reforma laboral a uno que no ha estado en la negociación le parece que esa es una apuesta mucho del empresariado. Me parece que sí que hay elementos como para que eso pueda cambiar la cultura empresarial de cómo se ha aproximado hasta hoy mayoritariamente el empresariado
a la formación, ¿no? Más como, insisto, un contrato de ahorro de costes que con una finalidad y con un sentido propio que me parece que se necesita y mucho en este país, ¿no? Hola a todos. Y quería deciros, Carolina, que ahora tenemos que, con leyes y demás, arreglar una cosa cultural. Porque yo pienso que tanto el hombre como la mujer en los genes tienen el tema del amor. ¿Del? El amor. Nos parece extraño ver a un padre que coja la baja para cuidar a su niño y que tenga a su niño. Ahora ya nos vamos adaptando más, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que el tema es cultural, que desde las escuelas empiecen a igualar a los niños y a las niñas. Y entonces todo esto pues se ahorraría. Si los niños saben coser botones, las niñas también. Si las niñas cuidan una muñeca, el niño también. Lo que pasa es que llevamos siglos y siglos con una educación separatista, con una educación de desigualdad. Supongo que ahora empezamos, gracias a Dios, la sociedad está cambiando, se está viendo en la calle, y bueno, y a ver si lo podemos arreglar. En el tema de los convenios, pienso que si en una empresa no existe un convenio, no es una empresa democrática. Se parte ya de esa base, ¿no? Y hay todavía empresas que no tienen convenio. Luego, en el Plan de Igualdad del año 2007, dice que, bueno, he cogido la nota, esta no sé si estoy equivocada, se hace el tema de igualdad en el 2007 para empresas con 250 trabajadores. Quiere decir que las empresas de antes, las que son más pequeñitas, no había hombres y mujeres. Una cosa rara, ¿no? Vamos, que yo creo que la sociedad está cambiando y cambiaremos. Y no necesitaremos tantas leyes para arreglar lo que nosotros mismos podemos arreglar. Pero mientras tanto vamos con el tema. Hay una cosa que has dicho interesante y que nos dicen, ¿por qué se ha puesto el límite en empresas de 50? Las empresas de menos de 50 trabajadores no tienen derecho a tener, las mujeres que están ahí no tienen derecho a combatir efectivamente las discriminaciones. Nadie ha dicho nunca que en los convenios colectivos no podamos tener medidas que palíen las desigualdades entre hombres y mujeres. Es más, tenemos que hacer dos cosas. Una, sectores que reproducen en los diagnósticos cuestiones idénticas o muy parecidas, probablemente den lugar a una y otra vez a medidas en los planes de igualdad que se conviertan en derechos colectivos y den el salto al convenio. Porque además es clave que los convenios colectivos mandaten tareas y medidas a los propios planes de igualdad. Y ahí tenemos todos los hombres y las mujeres del ámbito funcional, no necesariamente sobre el diagnóstico de determinados planes de igualdad. Y respecto a lo que decías del amor, bueno, yo no creo mucho en el amor, ¿eh? Básicamente, porque estas diferencias no tienen nada que ver con el amor. Tienen que ver con el patriarcado, que es una postura política y una posición de fuerza sin más. Eso no quiere decir que no crea en el amor, ¿eh? Lo he dicho claro. Yo digo que no creo en el amor y ya me... No. Yo es que ya soy mayor para lo del amor. La familia es una cosa muy mala, ¿verdad, Menchu? Nos decían ayer. No perjudica. Fanny. Yo solamente dar las gracias a Carolina, ¿no? por su ponencia. Creo que es súper importante, ¿no? El tema que ella ha puesto en valor, que es los cuidados, ¿vale? ¿No? Al final, esa importancia que tiene, ¿no? Y darle el valor que realmente se merece, que es la igualdad como mínimo, ¿no?
También poner el valor, la referencia que ha hecho a las trabajadoras del hogar y los cuidados, que ya sabemos que es uno de los sectores que ahora mismo está súper feminizado y en las condiciones precarias pues en las que están. También decir y trasladar, ¿no?, también por parte de las compañeras la gran labor que hemos hecho al final las comisiones obreras con todo el tema de la ratificación del convenio 189 y la labor que hemos tenido, ¿no?, de trabajar, de organizar y de todo lo que nos queda por hacer. Yo siempre lo pienso, ¿no?, cuando se me pregunta, bueno, y ya se ha ratificado, ¿y ahora qué viene? ¿Ahora qué esperamos? ¿Ahora qué haremos? Sabemos que el convenio no va a solucionar todas las condiciones en las que están las trabajadoras y que ahora nos queda pues mucho por hacer, mucho por valorar y continuar trabajando como lo hemos seguido haciendo para poder llevarnos esa igualdad real y efectiva que al final lo estamos trasladando en las empresas y que también necesitamos trasladarlo en sectores como es el sector de las trabajadoras del hogar y los cuidados. Está en ello el decreto, no creemos que tarde mucho. Hay varios problemas en el Gobierno con esto. Sabéis que lo que se aprobó el otro día en el Congreso es el dictamen para la ratificación del 189. Es verdad que no tenemos texto, el Gobierno no tenemos texto. Sí nos han dicho algunas particularidades que van a ser clave. Una es sustituir, aunque parezca increíble, estamos ahí todavía, la palabra desistimiento por la palabra despido con todo lo que conlleva ello, en primer lugar. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver el desempleo y el acceso a las prestaciones. Y hay una cosa muy, muy importante de la que no hemos hablado y que podíamos seguir hablando, pero que tiene especial relevancia en el empleo del hogar, que es todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Los datos en este asunto que voy a contar ahora están siempre ocultos, pero en el empleo del hogar mucho más, que es los datos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, pero preferentemente los datos de acoso sexual. Y necesitamos tener un trabajo claro que podamos cuantificar de prevención. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que solventar, que es un domicilio particular donde se está trabajando. Yo lo tengo claro, porque también va a trabajar un fontanero y si se electrocuta un electricista, los fontaneros no se electrocutan. Un electricista en una casa, que entraría la inspección de trabajo. Es decir, no puedo entender por qué con una empleada de hogar no. ¿Me explico? Entonces, pero sí es verdad que caben todavía muchas cuestiones por resolver, pero el gran problema del empleo del hogar son las 200.000 mujeres que están en la economía sumergida. Pero estamos en ello. Sí, buenos días. Agradeceros a los dos las ponencias, creo que han ido muy a lo concreto y muy al tono sindical que tenemos que compartir, ¿no? Yo, como esto de que estamos hablando del amor, hay una canción en inglés que dice que el amor es una construcción burguesa y por lo tanto distribuye roles y demás. No idealicemos mucho el amor es una construcción burguesa y nos lleva a según qué costumbres. Paco. En la presentación hay una alusión, o sea, no recuerdo, creo que no sale dentro de los acuerdos del diálogo social los acuerdos sobre el aumento del salario mínimo interprofesional y, por tanto, la suficiencia salarial que es necesaria para un mínimo estándar de vida, como una manera de intentar democratizar mínimamente. Aún queda mucho recorrido, bueno, no queda tanto recorrido, hasta el 60%, ¿no? Pero es una cosa que yo creo que tenemos que considerar más que el teletrabajo. ¿Y por qué digo esto? Y un poco como decía Carolina, yo tuve una experiencia en mi empresa en 2005 de teletrabajo muy intensa, 500 personas teletrabajando de verdad hace ya muchos años, ¿no? El teletrabajo nos está desestructurando sindicalmente. O sea, el volver al entorno doméstico está haciendo que suframos en afiliación y estemos sufriendo en representación, luego estamos perdiendo densidad sindical. En un sector tan poco feminizado como el de consultoría, el sector de las TIC, que es masculinizado al 90 y tantos %, ningún maromo de los nuestros quiere volver a la oficina, ¿eh? Y se negocia sangre y fuego el complemento de teletrabajo. Y nos estamos despeñando en el sentido... El espacio de la oficina o del trabajo como espacio de sociabilidad y de espacio de compartir, de democratizar vida social no idealicemos esta parte de los acuerdos que nos pueden hacer sufrir en este punto.
Y Carolina tiene mucha razón en que hay sectores como el comercio del textil, con el 80% de trabajadoras con 18 horas de trabajo o menos a la semana. O sea, no estamos hablando, cuando hablamos de cómo se disminuyen las horas, no estamos hablando de que me disminuyas 5 o disminuyas 10, ¿no? Y ahora cuando estábamos hablando de cómo hacemos progresar los derechos, y es una opinión. Ayer tuve una discusión un poco tensa con una sección sindical de una gran distribuidora de alimentación con sede en Valencia, en el sentido de que conseguimos ampliar la reducción de jornada de 12 a 15 mediante una innovación contractual y después obligar a la empresa a volver a las 40 horas a las personas que estaban en la reducción. Y nos encontramos con una presión de la afiliación de volver a la condición de reductora anterior. Entonces, el cambio cultural o lo que como sujeto social nos cabe, ayer estaba un poco en ese choque de discurso, ¿no? Lo difícil que es sacar en muchas ocasiones a la persona, que pues bien por falta de expectativa profesional, pero estamos hablando de una empresa que no paga mal dentro de los estándares comparativos, ¿no? que podamos tener, y cómo nos exigían violentar nuestro principio sindical. No, oye, tu chico, tu chica tiene 15 años, alguna suficiencia tiene, o 16, no vuelvas otra vez a las 26, a las 20 o a las 18, ¿no? Y tenemos esta dualidad, o sea, una cosa es nuestro objetivo y otra cosa la realidad de lo que nos pide nuestra propia afiliación, que nos hace esta cosa tan dispar de que judicializaremos algo en contra de ellas mismas y con una lógica supuestamente sindical, ¿no? Gracias. Bueno, yo, dos cosas con esto. Uno, el patriarcado es una postura política que nos ha inundado. Somos conscientes de esto y somos conscientes, evidentemente, de que nos queda camino y nos queda sensibilización, pero sobre todo nos queda organizativamente tener claro qué es lo que estamos haciendo y seguir por el camino en que vamos. Ahora mismo están solucionadas cosas que hace unos años nos resultaban imposibles. Quiero decir, llegará el momento en el que las mujeres sean conscientes de que su salario no es para sus cosas. Es decir, esa frase de, yo he estado muchos años en la asesoría jurídica, no es que ya voy a trabajar 18 horas así para mis gastos. Quiero decir con esto, yo creo que la formación, y para eso sí es clave lo que decía la compañera, la educación en igualdad. Mirad, el otro día nos contaban en Andalucía, en el gobierno del Partido Popular, y ahora lo va a hacer más, claro, se cargó toda la intervención en igualdad que había en los centros de escolares, que era mucha, por cierto. Y se ha notado. Y se ha notado. Quiero decir que esa intervención es clave, igual como es clave que hagamos apología de la igualdad. Yo sigo descubriéndome que cuando dentro de nuestra propia organización, como estamos, como dice mi amigo Enrique Lillo, los cabales, se puede decir, cuando estamos los nuestros y las nuestras hablando, nos sorprendemos, y yo veo las caras nuestras, sorprendidos y sorprendidas de algunas cosas que decimos, las que estamos todavía un poco locas de las secretarías de las mujeres. Quiero decir con esto que claro que nos queda sensibilizar y claro que nos queda trabajar, ¿no? Y sobre todo, voy un poco a lo que has dicho al principio, cuando dices el trabajo a distancia nos está destrozando sindicalmente. Mirad, lo que no podemos es ir contra la realidad. Las formas y las relaciones laborales están cambiando. Las fórmulas de producción están cambiando. Y las relaciones laborales, que tenemos que seguir insistiendo en que estén basadas en la geneidad, la dependencia, etcétera, para que no nos encontremos con los rollos de las plataformas, por ejemplo. Pero no podemos negar que hay nuevas fórmulas de trabajo que nos va a traer la transición hacia las nuevas tecnologías y la digitalización. Podemos hacer dos cosas. Caer un poco, que yo soy consciente, porque a todas y a todos nos pasa, en la rutina de la organización sindical, entendiendo que tenemos que hacer un sindicalismo atendiendo a las producciones fordistas. No estamos ahí ya. O cambiamos la forma de hacer sindicato o no vamos a llegar. Quiero decir con esto que yo soy consciente de la faena sindical para, por ejemplo, organizar una lista para las elecciones sindicales en una empresa con ese nivel de trabajo a distancia.
Soy consciente de que el sindicato se basa preferentemente en la organización colectiva de la plantilla. Eso es una cosa muy vieja de la unión hace la fuerza. Y si cada uno está en su casa y no tiene contactos, difícilmente podemos hacer equipo y grupo. Pues tendremos que buscar los recursos y tendremos que indagar herramientas. Es decir, en un momento en el que te compras un coche o un piso por WhatsApp, pues tenemos que hacer sindicato de otra manera. Quiero decir, yo soy consciente de la dificultad, soy consciente de que como está basado un poco en las relaciones humanas nos cuesta, pero tenemos que adaptar la vida sindical a las nuevas relaciones laborales. No queda otra, ¿eh? Sí, sobre todo porque, fíjate una cosa, yo mencioné el trabajo a distancia, me parece importante porque acordaos que la puesta en marcha del trabajo a distancia, del teletrabajo, excepto en tu empresa, porque ya contaba con una experiencia previa a la pandemia, es atropellada, es improvisada, es a costa de los derechos de las personas trabajadoras y eso ¿qué hizo? Que se incrementase exponencialmente el recurso al trabajo a distancia. Lo que hace la normativa de septiembre del 2020 es precisamente que desincentivar el recurso como una medida de ahorro de costes laborales. Lo que, fíjate que justo coincide la aprobación de esos dos reales decretos leyes, 28 y 29, de septiembre del 2020, para que empiece a descender el recurso al teletrabajo. Vaya, que ahora ya es un derecho, un trabajo con derechos. 1, 2. El teletrabajo en el artículo estaba regulado, ¿no? Anterior a la pandemia y a esta intervención normativa, estaba regulado a través del acuerdo individual con el solo empresario. La normativa que aparece es una normativa que esencialmente reenvía a la negociación colectiva todos y cada uno de los aspectos del acuerdo de teletrabajo, de trabajo a distancia. Claro, para mí eso es importante. Por algo que ha acabado diciendo Carolina y que recojo yo, porque tú no puedes cambiar la realidad. O sea, habrá que adaptar. Aquí hay una persona encargada de nuevas realidades del trabajo que sabe para, ¿cómo es?, movilizar a riders, ha tenido que hacer no sé qué. Y es muy interesante, hay experiencias en ese sentido que tal, y habrá que pensar más en adaptar. Seguramente porque vienen retos, y fíjate que en la ley del propio teletrabajo, entre los objetivos, por ejemplo, estaba el tema de contribuir a cambiar el tema de la España vaciada, el tema de la contaminación. Cada vez que nos desplazamos a los centros de trabajo estamos dejando una huella ecológica acojonante, entre otras cosas porque, digamos la verdad, cada trabajador va en un coche. Van al mismo centro de trabajo y esto es así. Y vamos cada uno en un coche, incluso si la distancia es mínima y si tienes buena relación. Entonces, claro, ahí hay toda una serie de situaciones que no se pueden valorar. En la crisis energética que estamos, yo no descarto que el teletrabajo, sobre todo desde el punto de vista de la administración, vaya a ser un recurso cada vez más visitado, más frecuentado. Yo he visto cómo no hay aire acondicionado en la facultad, yo he visto cómo no ha habido calefacción en la última parte como consecuencia del incremento del precio de la energía. Entonces, claro, no es solamente el cómo organizar, sino que hay una serie de juegos, o sea, de valores y de bienes en juego, donde la acción sindical también tendrá que amoldarse a ese tipo de situación, que es difícil completamente, pero tú no puedes decir, como decir, negar lo que es un hecho, ¿no? Creo yo, ¿no? Bueno, Carolina, yo te quería dar las gracias en especial por la mención al asunto de las mujeres migrantes. Primero porque creo definitivamente que las reivindicaciones del feminismo liberal sí dejaron atrás las reivindicaciones de mujeres racializadas y mujeres migrantes, tanto que por eso las feministas negras dicen, mientras nosotras las blancas tenemos que luchar contra techos de cristal, ellas están intentando salir de las arenas movedizas, ¿no? Entonces definitivamente ya de entrada las luchas son diferentes y por eso quería agregar a tu mención sobre el trabajo de las mujeres migrantes y es como, claro, yo tengo la fortuna que soy una mujer migrante, pero una mujer migrante que está estudiando, que definitivamente cambia la realidad, pero sí he podido evidenciar que las mujeres migrantes que no tenemos documentos para trabajar, las opciones que tenemos de trabajo son definitivamente los trabajos de cuidado y trabajos de cuidado que se dan en la informalidad. Y justo en el break hablábamos con algunas personas que esa informalidad no nos permite, digamos, si yo quisiera
poder adquirir más adelante unos documentos de residencia o regularizar mi situación en España, si durante estos 2 años yo he ejercido trabajos informales de cuidado, pues para el Estado español, pues no son 2 años en los que yo he estado trabajando legalmente. Y eso incluso ha hecho que las brechas sean incluso, como en toda la realidad, haya brechas incluso más grandes entre hombres migrantes y mujeres migrantes. Entonces vemos cómo incluso en la lucha que estamos las mujeres dentro del mercado laboral, pero incluso en la informalidad, para los hombres migrantes ha sido mucho más fácil regularizar su situación que lo que ha sido para las mujeres migrantes y mucho más para mujeres racializadas. Con las mujeres colombianas hemos identificado por lo menos que es muy diferente la situación de las mujeres blanco-mestizas colombianas que venimos a Colombia que las mujeres negras colombianas que definitivamente por temas de racismo y asuntos de patriarcado, pues definitivamente las labores que alcanzan son labores bajo la precariedad. Entonces, quería agradecerte por hacer la mención porque creo que al menos el asunto de mujeres migrantes y mujeres racializadas todavía queda mucho por conversar y poner en la mesa. Perdona, Carolina. Tenemos 2 palabras más pedidas y cerramos aquí. 3, venga, pues 3. Muy breve. Forma parte de, creo, de uno de los objetivos de la Secretaría de las Mujeres, porque yo creo que el feminismo tiene, quiero decir, un objetivo claramente universalista, y digo que las comisiones obreras no podemos separar el feminismo, efectivamente, de las diferencias de clase, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver efectivamente con esto, ¿no? Pero para eso, para poder llegar a esto, va a ser claves 2 cosas. Que nos planteemos, y yo dejo aquí la pregunta, el trabajo de las internas. A mí el otro día, cuando estuvimos en el Congreso, las plataformas del empleo del hogar me dijeron, esto es el nueva esclavitud. ¿Es que alguien necesita tener a alguien interno? ¿Para qué? ¿Se trabaja de noche, de tarde, de mañana, interno? ¿Para qué? Yo dejo aquí la pregunta, en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene mucho que ver con que en ese pacto por los cuidados sepamos decir qué es cuidar, que es lo que hicimos ayer en Madrid, que digo que ayer fue un día muy importante para este país, para los cuidados. ¿Qué es cuidar? ¿Quiénes cuidamos? ¿Durante cuánto tiempo? Y la última pregunta, ¿qué definición jurídica vamos a dar a la persona que cuida? Porque tenemos 1000 modelos. La ayuda a domicilio, las mujeres de la dependencia, el trabajo doméstico, el asistente personal, que también sabéis que es una figura polémica, pero que también figura por ahí atendiendo a la dependencia. Todo eso tenemos que resumirlo en un objetivo, que es dar valor al trabajo de los cuidados, y sacaremos a tantas mujeres, principalmente racializadas, como tú bien dices, que están en ese pozo semioculto de trabajar cuidando de la vida al final, ¿no? Hola, Carolina. Bueno, mi comentario va en esta misma línea, la línea de la compañera. ¿Cómo te llamas? Hola, María. Ya lo habíamos dicho, el trabajo de la interna en el encuentro de las plataformas de las trabajadoras del hogar. Si cuando te preguntan a qué te dedicas, soy administrativa interna. No lo haces, ¿no? soy arquitecto interno o soy, no sé, soy albañil interno. No existe más que para el trabajo de la cuidadora, claro, que está interna, y tendríamos que planteárnoslo. Pero has dicho algo muy interesante que a mí me parece que ha sido de lo más interesante, que es insistir por la construcción de un sistema estatal de cuidados. Y yo creo que esto es el reto del siglo. Total. Porque conseguirlo no solamente es que estemos en un grado de consenso brutal, sino que necesita una gran cantidad de presupuesto en el que tenemos que estar de acuerdo, con una reforma fiscal y con que todos tenemos que aportar para este nuevo sistema estatal de cuidados, porque todos lo necesitamos. Es decir, no va a funcionar este sistema sin el trabajo gratis, o no funciona sin el trabajo gratis de miles de mujeres en este país y en el mundo. No funciona el sistema sin el trabajo gratis de nosotras.
¿cómo lo vamos a hacer? Como sindicalistas, es decir, yo ya concretando, si voy a un espacio de concertación y de propuesta y tal, ¿cómo lo hago como sindicalista? ¿Cómo se propone? Porque se necesitan muchas patas, entre ellas, lo que decía la compañera, conseguir la modificación sustancial de la ley de extranjería. No va a haber ley de igualdad, ni planes de igualdad, ni reforma laboral suficiente si no regularizamos a todas las mujeres migrantes que están cuidando, encerradas en las casas, a todas nuestras personas dependientes y a todos nuestros hijos. Esto era por una parte. Y luego hay otro comentario que quería hacer, que el otro día estuvimos en una jornada, José María Romero y yo, y estaban dos empresas, como dos empresas modelo de buenas prácticas de corresponsabilidad y de estas que nos vienen a hablar de lo bien que lo hacen. Y una de ellas comentaba que en esta empresa se tienen todas las medidas para poder fomentar la igualdad, es decir, hay igualdad salarial, hay promoción para las mujeres, hay corresponsabilidad, hay medidas de corresponsabilidad, en fin. Y que sin embargo ella nos explicaba por qué, a pesar de tener la misma libertad y la misma opción y las mismas oportunidades, eran las mujeres las que en la gran mayoría seguían solicitando la reducción de jornada cuando llegaba el momento de la maternidad. Bueno, yo lo dejo. La solución a eso es negociar las presencias, no las ausencias. Punto 1, no tiene otra vuelta. Porque además hemos demostrado que donde los permisos son retribuidos, ahí ya estamos al 50, ¿eh? Tenemos horas sin retribuir para acompañar al niño al médico, las mujeres, 80%. Tenemos permisos retribuidos para acompañar al niño al médico, al 50%. Por eso tenemos que negociar las presencias y no las ausencias, en primer lugar. Y en segundo lugar, el pacto por los cuidados va a ser la gran revolución social y estamos intentando que sea la gran apuesta social de este Gobierno con muchas patas, porque evidentemente es dar la vuelta a nuestra forma de vida, ¿eh? Y es verdad que tenemos que tocar muchas cosas, pero estamos en ello y tiene un componente de clase muy potente, porque lo que no puede ser es que si no tenemos servicios públicos que lleguen a todos y a todas, ese desgaste que no hace la administración pública se pague con el esfuerzo y con el trabajo de las mujeres. Quien puede pagar, quien puede externalizar los cuidados, quien puede pagar una residencia, con lo cual nos quedan luces largas y sobre todo nos queda que esto sepamos que es una cuestión claramente feminista y transversal. Hola, gracias a la mesa, Carolina, gracias por vuestra aportación que sin duda fortalece nuestro rumbo como sindicato a seguir luchando por la igualdad de oportunidad entre muchas cosas que tenemos por adelante. No tengo ninguna duda y creo que muchísimas compañeras y compañeros no tenemos dudas de que el sindicato tiene capacidad de adaptarse a la realidad, a la nueva realidad, como decíais, ¿no? Como en temas de plataformas, en temas de teletrabajo, creo que lo hemos demostrado durante la pandemia y de hecho en muy poco tiempo hemos regulado el teletrabajo, hemos puesto medidas, hemos luchado, hemos sido pioneros en muchísimas luchas. Pero lanzándolo un poquito con el trabajo del hogar, creo que has dicho, Carolina, que el Gobierno tiene muchos problemas y demás. Creo que hemos picado mucha piedra, que ese sindicato ha avanzado mucho y gracias, creo que a la gente de Comisiones Obreras estamos hoy con que el país ha reconocido el artículo 189 y muchas cosas más y que hay mucha efervescencia de la plataforma de las mujeres del hogar, pero creo que no hay conciencia de que es un sector que posiblemente en poco tiempo será uno de los más importantes por la demografía del país. Creo que no vale excusas, de que haya excusas en el Gobierno de izquierdas, de la coalición, de que esto lo retrasen o que no haya la misma oportunidad de regular otros ámbitos, como puede ser el de la plataforma, porque está ocupado por mujeres y hombres. En cambio, los sectores feminizados, como es el trabajo del hogar, por el hecho de ser feminizado casi el 100%, de que siempre haya excusas baratas de no avanzar.
creo que no tenemos que bajar la guardia, nos queda poco tiempo, me preocupa muchísimo la situación política, me preocupa lo que ha pasado en Andalucía y que esto se quede en el tintero o que vaya atrás, como ha pasado en el 2011, cuando negociamos unas medidas bastante interesantes a las trabajadoras del hogar, trabajadoras que hay muchas, como decías tú, más de 200.000 personas que están en la clandestinidad, como si no existiesen, y otras que están sufriendo riesgos laborales, riesgos psicosociales, cuando se les muere una persona, cuando bien se quedan sin ningún tipo de protección. Creo que tenemos aquí que estar a la ofensiva de exigir que no hay tiempo y que no nos digan que cuando venga otro que lo arregle. Gracias. Totalmente de acuerdo. Ya lo dice la frase, ¿no? El dicho maravilloso de bastará una crisis económica o política para que nos quiten todo lo hecho, ¿no? A nosotras solo nos queda pico pala, que por cierto es lo que hemos hecho siempre. Hola, me parece que soy la última palabra y me parece que no está mal que la última palabra sea amor. Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. A ver, Comisiones Obreras somos una máquina brutal de hacer el amor, ¿o no? Me ha gustado la concreción de otra cosa es que pensáis que en la familia hay amor. El amor claro, sí, claro, pero vale, no. entonces A vale, ver, entonces vale. 150.000 personas en Cataluña y 1 millón en España están haciendo el amor sin parar cada día. Pienso que las Comisiones Obreras somos un ejemplo de hacer el amor como pocos. Ahí lo dejo. Muy bien hecho. Claro. Hay una palabra allí, yo creo, ¿no? La última. Hem tancat ja, que estem fora d'hora, Bueno, va, venga, esta se nos ha colado, Extrabol. Sí, pero es muy rápida. A ver, estamos hablando del tema de los cuidados y del problema que hay, pero yo creo que es importante que tengamos en cuenta también de que es un sector muy feminizado, eso lo sabemos todos, pero las condiciones de trabajo que hay. ¿Pero qué, perdón? Las condiciones de trabajo que soportan estas personas. ¿Qué forma de contratación viven? O sea, contratación totalmente temporal en algunos casos ha sido, o bien parciales, jornadas muy parciales, y bien abusos, ¿no? De que resulta que se están dedicando 8 horas de trabajo y le están pagando 4, ¿vale? Porque hay desplazamientos, hay no sé qué, ¿vale? Eso en un aspecto. Pero otro muy claro es el gran problema que hay detrás de las empresas o las ONGs que están ejerciendo como patronales y denominadas tercer sector. Lo dejo aquí encima porque esto, cuando habléis con el gobierno y pongan, oye, vayamos ya un poco al tanto, que a mí me digan que entidades con 1000 trabajadores o trabajadoras es una ONG y que claro que es como una ONG, la gente tiene que aportar su voluntariedad y dices, hombre, sí, me parece muy bien, pero tú paga y ejerce las obligaciones que tienes como empleador. Lo digo para dejarlo encima de la mesa porque posiblemente nos estamos engañando en general, porque vemos grandes, y podríamos decir nombres, ONGs no confundamos con empresas, que las empresas ya sabemos cuáles son y hay que ir a por ellas, o sea, pero también a las ONGs no les demos cobertura nosotros pensando que son almas caritativas y no son almas caritativas, porque sí que es verdad que la entidad no tiene ánimo de lucro, pero hay alguien que se está lucrando que no veas. Solo dejar eso encima de la mesa porque creo que hace falta reforzar este punto, porque la ley del tercer sector, y aparte de recordar de que este ámbito cada autonomía tiene sus reglas del juego, con lo cual, por mucho que dicten en el gobierno central, van a haber luego bofetadas de cómo se aplican en depende de qué territorios. Me parece que me estás entendiendo, ¿no? Con lo que digo. Con lo cual, vamos a lo mejor, nos hacemos aquello del tiro en el pie. Porque ponemos normas. Y completamente de acuerdo con lo que decías. No voy a opinar mejor del tercer sector. Lo que sí voy a decirte es que
no nos engañamos. Lo que tenemos que pensar es por qué está así esto. De engañar nada. Todas y todos somos conscientes de la situación. El problema que hay es que es cierto que se palía un déficit del servicio público con esto. Y por eso nos dejamos engañar. Todos los gobiernos son conscientes de lo que hay detrás de esto, como todo el mundo es consciente, y a mí no me duele en prenda, yo otra cosa no tendré, pero pelos en la lengua no. Es lo mismo que pasa, saliéndonos un poco del tema, con los centros especiales de empleo. ¿Es que alguien se cree que esto es un mecanismo de integración? El otro día vimos una encuesta. De cada 100 personas que están en el centro especial de empleo, que aparecieron unidos al tercer sector como mecanismos de inclusión de personas con discapacidad, ¿sabéis cuántos pasan al empleo normalizado? Cero. Ya no resulta. Ahí lo dejo. Claro. Pues como ahí lo dejo, lo dejamos aquí. Como tenéis todas las mochilas ya cogidas, creo que es hora de dejarla aquí. Los profes dicen que tardan 3 veces, ¿no?, en cerrar. Nosotros, los sindicalistas, cuando decimos que somos breves, nunca lo hacemos. Jo tardo 4. Arribats al final d'aquesta taula avui, només em queda agrair a la Carolina i al Paco i apuntar que podem concloure que definitivament avancem, que hi ha canvis que afegeixen aquest plus de democràcia que, com deia el Paco, democràcia guanyant en igualtat, com també ens deia la Carolina, canvis socials que efectivament són més lents del que ens agradaria, els altres no, els altres són més ràpids i de fet potser anem tard però hem treballat des de fa poc amb el Palau Macaya amb el cicle de transicions i penso que ens podem anticipar i crec que ho farem. Tenim eines però perquè aquests canvis socials no siguin de ida i de vuelta necessitem perseverància, voluntat de permanència i persuasió. Y para eso están estos 2 grandes ponentes y tenemos a la gente de las comisiones obreras. Mañana seguimos, esto no acaba aquí, a las 9 Lucía Velasco hablando de digitalización, control sindical y democracia en las charchas. Gracias.